Bueno, muchas gracias y a todos por compartir este espacio que un poco provocativamente dimos en titular el momento del periodismo narrativo. Digo un poco provocativamente porque uno nunca termina de saber cuándo es el momento de algo y a veces suena a una sentencia tipo gurú de la que yo no participo. Pero más allá, digamos, de esa pequeña gracia que hemos hecho, lo que sí nos parece es que el periodismo narrativo tiene en esta época, en este momento, una potencialidad que no se está utilizando, que nos puede ayudar a mantener más fuerte el vínculo con nuestro público y queremos explorarla y de alguna manera compartirla. Antes que nada, de todas formas, me gustaría presentarme, ya más o menos lo han hecho los compañeros de la CIP, pero bueno, sí, soy periodista, trabajo en Clarín. Hace muchos años que ejerzo la profesión, mejor no recordar cuántos, pero lo interesante en mí fue que durante mucho tiempo ejercí un periodismo más clásico. Y llegó un momento en que sentí que estaba agotado, que no tenía muchas ganas de ir todos los días a la redacción, como que trabajaba con datos, trabajaba con estadísticas, trabajaba con público y sin embargo no sentía que estaba comunicando. Si un diario es un medio de comunicación, yo no sentía que estaba ejerciendo ese rol. Empecé a preguntarme, a cuestionarme un poco qué me estaba pasando, de alguna manera a dónde venía esa especie de crisis con la profesión. Y medio me di cuenta que lo que estaba haciendo era transmitiendo datos y no estaba comunicando, no estaba generando una lógica más cercana, más de diálogo, así fuera un diálogo tácito con el lector. Y a partir de ahí me fui inmiscuyendo más en el periodismo narrativo, haciendo por ahí algunas entrevistas de personajes, después trabajando en una revista que dirigí que se llamaba Latido, temas de alguna manera del mundo privado y no de la esfera pública. Y ahora en Clarín una sección que se llama Mundos Íntimos y que se trabaja mucho la primera persona, lo que siente, digamos, quien siente o quien tiene algún problema lo va contando, escribiendo, y no es necesariamente un periodista que de alguna manera actúa como intermediario. Lo que estamos intentando es que esa intermediación del periodista sirva para editar, para emprolijar lo que la persona tiene para decir, pero generar puentes directos entre, digamos, alguien que tiene una buena historia y el lector. Porque creo que también es un rol del periodista, no solo contar, sino tender puentes. Bueno, ahora sí, por ahí, digamos, ¿por qué pensamos que es el momento del periodismo narrativo? Yo creo que el periodismo narrativo nos ofrece una oportunidad interesante para fortalecer y potenciar el vínculo con los lectores. En una época en la que justamente las fidelidades y los hábitos de consumo de medios están en un punto de inflexión. Yo creo que sea cual fuere el medio en el que ustedes están trabajando, hay problemas tanto porque las conductas, los hábitos de consumo informativo han cambiado en los últimos 10 años en forma muy importante, y por otra parte esto ha repercutido también en la parte económica. Entonces todos los medios están de alguna manera preguntándose cuál es la lógica hacia el futuro. Curiosamente, el periodismo narrativo se ha visto a menudo como si fuera un periodismo de lujo. Claro, se toma una idea muy acabada, muy perfecta del periodismo narrativo. Entonces, claro, si New Yorker a uno le va a pagar $10.000 para estar 2 meses escribiendo un texto, es cierto que por ahí, para la cercanía, digamos, con la que trabajamos nosotros a diario, es un lujo. Pero por otra parte hay una posibilidad de hacer un periodismo narrativo mucho más cotidiano, que está quedando de lado, que a veces está marginada en las redacciones, y que yo creo que es importante pensarla, incorporarla, para justamente generar una relación que sea mucho más comunicacional, que sea compartir con el otro y no solamente entregarle un dato al otro. En ese sentido,
nuevamente, no somos ni gurús de periodismo narrativo ni colonizadores de pensar que todo un diario, todo un medio de comunicación tiene que estar invadido, colonizado por el periodismo narrativo. Sin duda tiene que haber lugar para los distintos formatos, para los distintos géneros. Lo que pasa es que cuando uno ve un diario promedio de América Latina, en general hay un desbalance donde la parte más fáctica, más institucional, la parte que trabaja más el dato caliente, tiene una presencia enorme frente a lo que podría ser un trabajo más narrativo, de subjetividad, de presencia del protagonista de la información. A mí me gustaría definir un poco primero qué es el periodismo narrativo. Sin duda ustedes deben conocer algunas definiciones. A mí me gusta una que es muy genérica, y es esta que están viendo seguramente, que dice que un periodismo es un periodismo de inmersión, de vivencia, que genera ecos en cada lector. La idea mía es que hay un periodismo que nos cuenta que el agua puede mojar y nos da pistas para sentir esa sensación de humedad, supongamos, en la piel. El periodismo narrativo, de alguna manera, nos invita a meternos de lleno en la piscina o en la pileta, a sumergirnos en ella. Claro, esto se hace a partir de distintas técnicas narrativas, donde uno genera una especie de microclima con el lector, y a partir de ese microclima le permite comprender o tener una comprensión mucho más sensible del tema. El periodismo narrativo, a la vez, no es un periodismo epidemiológico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros trabajamos mucho en los medios de comunicación con ciertas estadísticas. Por ejemplo, según tal informe, el 43% de los habitantes de tal área carecen de agua potable. Sin duda que es un dato y que vale la pena conocerlo y que nos habla de la situación en la que estamos viviendo como sociedades. Pero trabaja muy poco la eficiencia informativa. La mayor parte del lector, cuando le da eso, dirá qué barbaridad, qué pena, y dará vuelta a la página. Lo que nosotros tenemos que intentar es contar la vivencia de la persona que no tiene agua potable, y posiblemente ahí lograremos que de cada 100 lectores haya 20, 30 o 40 que empiecen a pensar distinto, que empiecen a tomar más conciencia sobre este tema. Por eso hay, digamos, lo que yo mencionaba antes, una intención, una actitud dialógica, sentir al lector no como una persona a la que se le está transmitiendo algo, sino con quien se está compartiendo, se está dialogando. Desde ya que ese diálogo no es completamente a la par, porque uno, teniendo la posibilidad de la escritura o del micrófono, de la página de internet, tiene como un rol un poco más privilegiado. Pero también es cierto que en esta época del periodismo digital, la capacidad dialógica del medio ha crecido mucho. Pero reitero, más allá de los comentarios o del feedback que nos puedan hacer, lo importante es la intención dialógica de uno, es pensar que uno está generando un diálogo con un lector. Después hay otros temas centrales, por ejemplo, no alcanza, reitero, con transmitir el dato, hay que contar la historia y el contexto de esos datos. No es lo mismo tener un 43%, supongamos, volviendo al ejemplo, de personas que no tienen agua potable, si teníamos un 70% hace 5 años, que si ese 43% era a lo mejor 35% hace 5 años y lo que está haciendo es empeorando. Entonces lo que hay que contar es de alguna manera cómo las políticas públicas fracasaron, cómo la gente de alguna manera está alejándose de lo político porque siente que no le da respuestas, tener la vivencia de lo que es vivir sin el agua potable y obviamente incluir temas macroeconómicos que tendrán que ver a qué se destina ese presupuesto y demás, pero siempre en un todo donde esté muy presente la idea del contexto y la vivencia del protagonista de la información. Después creo que es importante que el periodista, que nosotros no obedezcamos a lógicas robóticas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les cuento mi experiencia, no sé si habrá sido la de todos, pero cuando fui a la universidad a estudiar periodismo, y ya hace unos cuantos años, ahora está más modernizado,
aunque parezca mentira, se seguían estudiando las 5 Ws, a la cual después se le agregaba la sexta, y parecía que una buena información era responder esos datos. Y evidentemente eso, yo digo lógica robótica porque hace que el periodista no piense desde la razón y desde el corazón, sino que intente de alguna manera dar respuesta muy clara a unas preguntas que no explican el tema. Si volvemos al ejemplo del agua potable, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Hay 43% de la población sin agua potable. ¿Dónde? En tal barrio de tal país. ¿Cuándo? En 2014. ¿Por qué? Porque las políticas públicas previstas no se llevaron a cabo. Yo doy respuesta a todo y sin embargo no digo nada. Entonces, a mí lo que insisto mucho yo con este periodismo, que de alguna manera genera toda la información caliente o todos los datos, pero que después no logra tender un texto informativo para que el lector pueda entender qué es lo que está pasando. Y me parece que hay que olvidarse de alguna manera de esas lógicas, bueno, llamémoslas robóticas, pero cada uno le puede dar el nombre que prefiera, y trabajar una mirada donde el periodista tenga más objetividad, más impronta. Una cuestión es la objetividad y otra cuestión es la deshonestidad. La objetividad es un poco a veces complicado porque depende de donde uno se pare, puede ir viendo distintas cosas y todos lo sabemos. Entonces, yo prefiero elegir un comunicador, un periodista al que sigo, porque me gustan sus puntos de vista, porque me gusta su mirada. De hecho, la noticia uno la tiene más o menos parecida en todas partes. Fíjense que seguramente ustedes como yo, cuando cada mañana, supongamos, prenden la radio y pueden encontrar distintos panoramas informativos, distintas tertulias, la información es más o menos la misma en todos. Ustedes van a elegir a aquel periodista o a aquel comentador que de alguna manera tiene puntos de vista que les parecen más creativos, más interesantes, más innovadores, más inteligentes. Creo que acá hay que hacer algo así, uno tiene que poner en su texto, de alguna manera, una mirada que hable, sí, desde la razón, pero también desde lo que es la sensación, en este caso, de vivir sin el agua potable, y de hacer interrelaciones que sean más amplias, más grandes, más trascendentes, que la simple relación directa. Al no haber agua potable, la gente no puede tomar agua de la canilla, o la gente no puede bañarse, o la gente no puede limpiar su casa. Tiene que haber una inmersión en esa vida cotidiana, y eso no se hace a partir de una fórmula, sino que se hace a partir de una aproximación humana al tema, de compartir, de ver, de estar, de sumergirse y de contar. Y la forma de contarlo es tanto a partir de los datos como de la emotividad. Nuevamente, me parece que en general, como periodistas, nos han formado mucho en la lógica de dar cuenta de un periodismo caliente. Esto está pasando, esto hay que ir y cubrirlo. Yo creo que casi todos, cuando de alguna manera hemos hecho algún taller de periodismo, la idea es, bueno, hay un incendio en la esquina, anda, cúbrelo, cuéntalo. Y a pocos le han pedido seguramente que vayan una semana después del incendio y cuenten cómo siguió la vida de la familia que se quedó sin casa. Le han permitido dar otra casa, le han dado algún crédito, están viviendo en la calle, etc. Creo que ese es el puente que tenemos que trabajar. Tenemos que aprender a manejar los datos, pero tenemos que aprender a manejar la emotividad también. Bien, la idea también en lo que yo comentaba recién, fíjense, se puede ver en otros temas. Por ejemplo, cuando uno trabaja algunas estadísticas vinculadas a la salud, en este momento donde la gente puede vivir más años que antes, se dice, bueno, a partir de los 85 años a lo mejor tal porcentaje de las personas con esa edad empiezan a tener problemas de memoria o tener algún síntoma de Alzheimer. Y eso nuevamente pasa por al lado, uno puede preocuparse. Ahora, si uno de alguna manera narra lo que es la cotidianidad de una familia que tiene una persona con Alzheimer, digamos, la desorientación de esa persona, el trabajo de esa familia, los cambios de rutina porque a lo mejor no lo pueden dejar solo, el desgaste que implica
ese estar con alguien que uno quiere pero que de alguna manera ya no está presente, es algo mucho más impactante y que de alguna manera uno le dice, pucha, acá hay un tema del cual hay que ocuparse. Eso es lo que uno quiere de alguna manera generar con el lector en el periodismo narrativo. Ahora estamos viendo otra diapositiva que detalla 3 razones para desarrollar más el periodismo narrativo en las redacciones. La primera para mí es la de formar ciudadanos comprometidos. Justamente porque creo que el periodismo narrativo ayuda a que la información no se perciba como algo externo. Cuando a ustedes les pasa, quizá les pase en alguno de los medios que trabajan, donde el medio se abre con las secciones consideradas importantes, que depende el lugar, puede ser política, puede ser economía, puede ser lo que sucede en el mundo, y generalmente se cierra con aquellas secciones que tienen como un nivel más cotidiano, hablemos de sociedad, hablemos de policía, hablemos de espectáculos, hablemos de deporte, de arte. Y es muy usual que la segunda parte del periódico tenga más lectura que la primera. Si eso sucede, hay algo que no estamos haciendo bien, porque evidentemente lo que nosotros consideramos como que es lo más central está teniendo un índice de lectura menor. Y incide seguramente en tener lectores que como ciudadanos están menos comprometidos con los temas que estamos narrando y que son los temas que de alguna manera la sociedad define como importantes. Por ejemplo, vivimos en países en América Latina donde los temas de corrupción no nos son ajenos y están generalmente bastante al día. Es bastante usual también que uno vea que se discuten o se publican en los diarios sobre tal juicio, sobre la sospecha de tal funcionario, sobre el juicio que se le está haciendo. Pero a veces es muy difícil encontrar cómo se baja ese tema de la corrupción a la diaria, a la cotidianidad del lector. Por ejemplo, si hablamos que una ruta, un camino, se ha hecho con materiales de menor calidad de los que estaban pautados justamente para ganar más dinero o para pasar parte de ese dinero sobrante hacia la política de una forma oscura, nosotros vamos a poder ver que seguramente esos materiales de menor calidad hace que el frenado en la ruta, especialmente en los días de lluvia, supongamos, es más peligroso y ha habido más accidentes o ha habido más muertes, o que hay más pozos en la ruta y que los camiones que trasladan la producción hacia los puertos, también supongamos, tardan más tiempo, lo que implica mayor costo para los productores de la zona. Entonces, la idea es no solo trabajar la corrupción como un hecho jurídico y político, sino trabajar también cómo esa corrupción tiene una lectura diaria en muertes por accidentes, en costos para los empresarios, etcétera, que no son menores. Es ahí donde yo creo que se hace el cruce entre el periodismo narrativo y el ciudadano más comprometido, mejor formado. Lo mismo pasa cuando trabajamos otros temas, como temas del alcoholismo, por ejemplo. Seguramente en muchos países hay campañas donde se intenta alertar a los adolescentes, a los jóvenes sobre el tema de la cerveza mezclada con otros alcoholes, la cerveza mezclada con bebidas energizantes. Y la verdad es que si uno ve por los efectos, han tenido muy poco efecto, justamente, vale la redundancia, esas campañas. Y creo que han tenido poco efecto porque siempre trabajan desde un lugar de la moral, no del testimonio. Si nosotros trabajamos una historia donde un periodista alcohólico, y que los hay, o una persona alcohólica, cuenta y narra cómo es lidiar con esa pulsión y a veces con ese no saber dónde se acuesta o con quién se acuesta o dónde estar, sería otra la mirada de decir, pucha, yo estoy entrando en un territorio que a lo mejor tiene riesgo, veremos qué hago. No digo que va a haber una causa-efecto directa, porque son bastante difíciles de lograr también, pero sí hay
una alerta mucho mayor para que esa persona que es lector de alguna manera se potencie como ciudadano. Creo también que el periodismo narrativo no solo tiene que contar, sino que tiene que contarnos. ¿Qué quiero decir con esto? En general venimos de un periodismo que trabaja mucho la lógica institucional, trabaja mucho qué hace la justicia, qué hace el parlamento, qué hacen los distintos gobiernos de los municipios, ayuntamientos, provincias, de la nación. Trabajamos todos los temas de política pública, trabajamos las estadísticas que hay respecto de la salud o respecto de la educación, pero trabajamos muy poco el mundo privado. No sé si ustedes conocen, y si no lo conocen se los recomiendo, una historia de la Europa más bien medieval, hecha por Georges Duby, un historiador, que se llama Historia de la vida privada. Son varios tomos y son muy interesantes. Después ha habido un correlato en varios países. En la Argentina, por ejemplo, existe la historia de la vida privada en la Argentina, donde uno le cuentan cómo era la vida intramuros. Y eso a mí me parece muy interesante y de alguna manera creo que es un espacio que está demasiado poco presente en nuestros medios. Por eso digo que no solo tenemos que contar, sino tenemos que contarnos. Por ejemplo, nuestros diarios seguramente hablan sobre el divorcio, pero no cuentan cómo es el desamor en una pareja que termina el divorcio. ¿Por qué no contar? ¿Por qué no dar ese testimonio? Para saber, para que la gente tenga también reflejos, para saber dónde puede estar. De alguna manera pasa lo mismo con el tema de las fobias, con el tema de ser feliz. ¿Qué significa ser feliz para nosotros hoy en nuestros medios? Con el tema de la enfermedad, ya no la enfermedad como un tema público, sino el tema de lidiar con la enfermedad, con la muerte de los padres, con el futuro de los hijos. Son todos temas que el periodismo narrativo nos da muchas herramientas para trabajar y para generar el diálogo con los lectores sobre un mundo que habitualmente está mucho más alejado, digamos, del periódico que solemos leer. Y creo que en ese sentido es necesario que nosotros le demos un espacio al mundo privado dentro del periodismo. También creo que hay que ir más allá de la infocommodity. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra época, la mayor parte de las informaciones, supongamos que hoy hay un terremoto en tal país, lo tenemos en todas partes. Nosotros ya, digamos, cuando en cierta forma nos enteramos en el diario, en la redacción, que ha habido un terremoto, prácticamente es al mismo momento que un lector cualquiera que lo está viendo que lo está leyendo o viendo por internet o por la radio. Entonces, creo que si nosotros no le damos un valor agregado a la información, no podemos competir, porque entonces tenemos lo que yo llamo el infocommodity. Un kilo de arroz o de maíz hecho a lo mejor en Brasil o hecho en China es más o menos parecido. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que la información que nosotros producimos en nuestra redacción no sea igual a la información que puede estar en, digamos, en una columnita de un portal genérico, temático, donde hoy día todos ponen noticias. Tenemos que dar algo más. Creo que ese algo más está dado en gran parte por el valor agregado de datos, pero también por la parte narrativa, la historia, los protagonistas, todo lo que estábamos mencionando. Y creo que esto es importante para mantener fidelidad al lector. Yo acá ponía entre paréntesis, ¿no? O cómo sostener un muro de pago. Sobre esto hay distintas versiones. Yo no sé qué pensará cada uno de ustedes, pero mi versión personal es que de acá a 5 o 10 años la mayor parte de los medios van a tener algún tipo de muro de pago o de micropago, porque si no, no se van a poder sostener. Posiblemente el papel tenga cada vez un rol menor y la publicidad, digamos, del papel que mantiene los medios también sea menos importante. Para poder sostener ese muro de pago y que alguien quiera pagar para de alguna manera poder acceder a nuestra información, tenemos que darle valor agregado, y ese valor agregado, reitero, está en gran parte a partir del periodismo narrativo.
A veces cuando hablamos de periodismo narrativo, diera la impresión o daría la impresión que estamos hablando como de algo muy novedoso que queremos incorporar en las redacciones, o de algo que tuvo un auge con el nuevo periodismo en los años 60 o 70 en los Estados Unidos y que después de alguna manera fue quedando muy parcializado en revistas especializadas o en algunos medios muy puntuales en el mundo. Yo creo que el periodismo narrativo es básicamente una actitud del ser humano que de manera híbrida, porque la podemos encontrar en la literatura, la podemos encontrar en los cuentos familiares, lo podemos encontrar, como recién mencionaban a García Márquez, en los cuentos de la abuela de García Márquez, de la madre de García Márquez, digamos que él siempre decía, yo no inventé nada, me lo han contado. La idea es retomar esa actitud, esa potencialidad narrativa y incorporarla al periodismo, no dejarnos limitar por las lógicas de un periodismo que parece mucho más técnico en la formulación de su escritura. Solamente con un marco conceptual, digamos como antecedentes híbridos, antecedentes que mezclan un poco la ficción con el periodismo, podemos ver que el David Copperfield de Dickens tiene elementos claramente autobiográficos de él, ¿no? Él también perteneció a una familia que era más de clase media de la época, por decirlo de alguna manera. Después el padre fue preso por deudas, y él tuvo que empezar a trabajar en una fábrica que envasaba betún, y él le ponía como si fueran los stickers, serían papelitos que tenía que pegar sobre las características de ese betún. Y de alguna manera fue conociendo distintos espacios que los va narrando cuando en David Copperfield el chico también va pasando por zonas que son más confortables económicamente y por zonas que son terriblemente empobrecidas. Y ese fresco social que él nos permite leer en David Copperfield, hoy en nuestros medios y en nuestra realidad de cada ciudad en la que trabajamos, seguramente lo podríamos hacer con la historia de más de un chico, de más de un adolescente. Algo parecido vemos en el Huckleberry Finn de Mark Twain, que incluso en este caso podría ser aún más periodístico, tomándolo igual como algo híbrido. Fíjense que Mark Twain dijo alguna vez que él se había inspirado para ese personaje en un chico, en un adolescente, digamos, que él conocía, que se llamaba Tom Blankenship, y la gente que es estudiosa de la obra de Twain intentó seguir la pista, a ver a dónde fue Blankenship con el tiempo. Nunca se logró hacerlo bien. Algunos dicen que se fue al estado de Montana, otros que terminó en Texas, otros que terminó ahorcado, en fin, no importa. La idea es que para hacer ese fresco de lo que era un chico que vivía un poco en la calle, con un padre que estaba borracho y demás, él se inspiró en una figura concreta. Y seguramente nosotros también podríamos nuevamente trabajar con ese estilo, partes de la realidad, sin ficcionalizar, pero tomando muchos elementos, muchas herramientas para poder transmitir lo que es esa situación de determinados grupos sociales, de determinados chicos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. También, si vemos a nivel internacional, el J'accuse de Émile Zola con el caso Dreyfus, que es un texto que a mí me parecería muy interesante, si no lo han leído, que lo vean. Podría ser más quizá una columna de opinión, si lo vemos con la lógica contemporánea, pero que incluye muchos elementos del periodismo narrativo. Podríamos decir que es un poco un género híbrido entre la columna de opinión y el periodismo narrativo, porque él asusa mucho todo lo que tiene que ver con los sentimientos. No dice simplemente esto es injusto, sino que explica lo que ha sufrido Dreyfus, lo que ha sufrido la esposa de Dreyfus, lo que ha sufrido la familia, y de alguna manera cómo los que saben que son culpables y que generan todo ese hecho, digamos, de injusticia y de racismo antisemita y demás, lo hacen a sabiendas y se están queriendo ocultar para no tener que pagarlo por lo que hicieron. Digamos, hay todo un esfuerzo de incorporar subjetividad en una columna de opinión que a mí me parece muy interesante como un ejemplo de cómo el periodismo narrativo puede estar en otros géneros.
Y después, ya entrando en el terreno de América Latina, bueno, desde ya que los cronistas de Indias han sido periodistas narrativos, salvando las distancias, salvando, digamos, todas las lógicas que tenemos, desde falta de objetividad en algunos casos, a, bueno, digamos, no había posibilidad de verificar la información como hoy, pero la actitud era esa, era de dar cuenta de lo que estaba sucediendo, no solo con datos y hechos, sino teniendo los testimonios directos de los protagonistas. Las crónicas de José Martí, cuando José Martí se exilia en los Estados Unidos, porque luchaba por la independencia de Cuba de España, envía hacia distintos medios de América Latina crónicas de Nueva York que son de una potencia enorme, una potencia narrativa clara. Algunas son mucho más de la vida cotidiana, de lo que era, por ejemplo, construir a partir de la electricidad, el tema racial, y otras que, por ejemplo, hay una sobre los mártires de Chicago, los anarquistas de Chicago, los cuales varios fueron ahorcados hacia fin del siglo XIX, si no me equivoco, y bueno, lo cuenta con, digamos, todo un detalle y toda una narración de lo que había detrás de esas muertes, que lo hacía muy potente el relato. Nosotros, especialmente en la Argentina, tenemos también un libro que, si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Se llama Una excursión a los indios ranqueles, de un militar de la época, Lucio Mansilla. En la Argentina, como en muchos de los países de América Latina, hubo un momento en que el indio molestaba porque necesitaban ese terreno que ocupaba para generar producción, pensando en la exportación hacia Europa. En la Argentina fue muy claro, había que colonizar esas tierras y había que expulsar al indio. Hasta ese momento, para, digamos, esas lógicas expulsivas, el indio era tomado como alguien incivilizado, como alguien carente de potencialidad civilizatoria, no había posibilidad educativa. Y Lucio Mansilla, no digo que tuvo una mirada progresista, porque después quizá no hizo nada para cambiar, pero él fue como militar para luchar contra los indios y fue el primero que les dio carta de seres humanos, contó cómo era su cultura, cómo era su lógica por dentro, cómo era su ethos, digamos, y hizo un libro fantástico donde se ve que los indios ranqueles eran personas. Y bueno, me parece un texto, viéndolo con nuestros ojos, podríamos decir, de periodismo narrativo muy, muy rico. A mí me gustaría trabajar una idea sobre, digamos, los aportes que puede hacer la sociología al periodismo narrativo a partir de unas clasificaciones que hacen Tsvetan Todorov en su libro El jardín imperfecto, que lleva como subtítulo algo así como Luces y sombras del humanismo. Posiblemente ustedes lo conozcan a Todorov, es un lingüista y sociólogo búlgaro que desde muy joven vive en Francia y que ha trabajado, bueno, temas tanto de la sociopolítica como específicamente de la semiología, de la lingüística. Él habla no específicamente del periodismo, sino en general de la relación entre las personas, sobre distintas esferas y en cómo en cada esfera se puede o no sustituir al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Habla de una primera esfera, que es la esfera humanitaria, donde todos somos sustituibles. Les doy un ejemplo. Si nosotros estamos, por ejemplo, bañándonos en un río y vemos que hay una persona que se está ahogando, lo primero que nos sale es ayudar a esa persona a salir. No estamos pensando si esa persona de alguna manera comparte nuestras ideas, si es blanca, si es mestiza, si es negra. No estamos pensando si es vieja o si es joven. No estamos pensando si es mujer o si es hombre. De alguna manera lo que nos sale es decir, una persona se está ahogando, hay que evitar que se ahogue. Todos somos sustituibles. Cualquiera que esté ahí haría más o menos lo mismo ante cualquier persona que se esté ahogando. Hay una esfera que Todorov llama política,
en la cual la sustitución del sujeto tiene un lugar intermedio. Somos todos sustituibles dentro de cierta lógica. Si ustedes están dentro de un cineclub y por ejemplo están buscando un secretario para ese cineclub, cualquier persona del cineclub puede ser secretario. Ahora, la persona que está afuera en los chicos exploradores de montaña seguramente no puede sustituir a uno de ustedes como secretario del cineclub. Entonces, es una esfera donde todos son sustituibles dentro de cierto espacio, de ciertas reglas que comparten. Y está la esfera individual. En esa esfera individual no somos sustituibles. O sea, si ustedes tienen un hijo, ese hijo es suyo y ustedes lo quieren y lo aman y de alguna manera es irreemplazable. O sea, no van por la calle y dicen, miren, ese chico me parece que es un poco más lindo, o sacó una nota un poco mejor en la escuela que el mío y entonces lo voy a cambiar. Digamos, hay una relación que es única, que es supera todo, y donde uno no cambia a esa persona. Tiene que ver básicamente con los afectos más primarios. En general, el periodismo tradicional se sitúa en las dos primeras esferas. Trabaja lo humanitario y lo político en esta clasificación de todo y deja de lado lo individual. Nosotros apostamos también que el periodismo trabaje esta tercera esfera, justamente con la idea de pensar que tenemos que hacer que el lector, cuando entre en contacto con un texto, sienta que es eso que le estamos dando y no otra cosa, que eso no se puede suplantar. Cuando le contamos la historia del chico que se cría, supongamos, sin agua potable, es la historia de ese chico y no otra, porque es de esa manera, desde la lógica individual, desde hacer una relación afectiva con ese protagonista, donde el lector de alguna manera toma conciencia y se convierte más en ciudadano. Por eso tenemos que intentar que nuestras notas, los textos, los protagonistas, lo que contemos, no sea sustituible. Si yo digo, hubo un terremoto nuevamente de 5 escala Richter en tal lugar, lo puedo volver a decir 16 veces y es más o menos lo mismo. Y yo, por ejemplo, detesto mucho en muchos medios que se hacen noticias clonadas, todos los años parecen la misma. Por ejemplo, qué es lo que hay que comer para las fiestas, o si hay mucho tráfico en las rutas el día que comienzan las vacaciones. Y son notas que uno las puede copiar del año anterior y ponerlas prácticamente iguales. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que trabajar textos. Si queremos trabajar las vacaciones, bueno, por ahí la epopeya de un chico que por primera vez, o de una familia que por primera vez va a ir a ver el mar. Eso es trabajar la esfera individual frente a las otras dos. Creo que eso se logra de distintas maneras. Se logra, por una parte, trabajando lo importante versus lo urgente. Nosotros tenemos a veces una formación donde pareciera que siempre hay que estar generando información nueva, y lo urgente es siempre importante. Y muchas veces lo urgente termina siendo una pequeña cosa, y nos pasa mucho que por ahí en una radio, en un canal de televisión o en una página web de un periódico dice último momento y uno va con cierta ansiedad y después ve que el último momento no se sostiene. Entonces, hay cosas que son urgentes y que merecen estar en esa categoría, y hay cosas que son importantes, que no son urgentes porque están con nosotros desde hace quizás siglos o décadas, pero que sí tienen una importancia enorme en la relación que podemos hacer con el lector para contarle de qué se trata este mundo en el que estamos viviendo. Creo que el periodista también tiene que trabajar una mirada más antropológica, pensar lo no dicho, pensar lo relacional, ver todo lo que hay en esa comunidad y no solo contar el hecho aislado. O sea, una mirada antropológica incluye una mirada que va más allá del hecho, que de alguna manera se sube a un helicóptero, por decirlo de alguna forma, y mira desde arriba también todo lo que hay en esa comunidad, en ese espacio que uno está narrando. Y por último, recordar que como autores tenemos que tender a ser insustituibles, no a que la noticia que nosotros estamos comentando en este momento o escribiendo en este momento la puede escribir mañana otro igual y que el lector no se dé cuenta. Que durante mucho tiempo a eso iban las formaciones de periodistas o las escuelas de periodismo, a generar textos
digamos que tuvieran casi una misma estructura. Pues yo creo todo lo contrario, tenemos que ponerle nuestra impronta. El día que nosotros no firmemos la nota que el lector está esperando, de alguna manera que se sienta que no estemos. No lo digo por una cuestión de ego, sino porque de esa forma nos estamos convirtiendo en personas que comunican, y eso no solo en personas que transmiten. De alguna forma, creo que lo que tenemos que repensar es la noticia como concepto de la modernidad. De la misma manera que hablaba de lo importante y de lo urgente, nosotros tenemos que tener presente que la noticia como concepto de la modernidad privilegia a menudo lo extraordinario en vez de lo ordinario. Es el famoso tema de si el perro muerde al hombre no es noticia, si el hombre muerde al perro es noticia. Eso por una parte es falso, porque en casi todos los países seguramente ustedes han visto que cada vez hay más perros que muerden a gente porque son perros entrenados para seguridad, o nuevas razas que les están siendo como más ofensivas, y permanentemente son noticias porque han herido o incluso han matado a alguien. Pero de todas formas, la idea es que lo extraordinario no tiene que matar a lo común, porque lo común es lo que vive la gente. Entonces, a lo mejor nosotros sabemos publicar y darle importancia a temas que la tienen, por ejemplo, un chiquito que puede estar enfermo y necesita trasplante de tal cosa, un tratamiento especial en tal país, y se hacen campañas, se hacen recitales, y me parece perfecto si se lo puede ayudar. Pero a la vez, a lo mejor hay 50.000 chicos que quedaron sin vacunarse por X razón, por desidia o por lo que fuere, o a lo mejor hay chicos que justamente por el ejemplo que damos antes del agua, de la falta de agua potable, tienen diarreas y que les impiden un crecimiento acorde a la edad que tienen. Y eso estamos tan acostumbrados que no lo vemos. Y yo creo que lo ordinario, lo que está cerca nuestro, es tan noticia como lo extraordinario. Y esta noticia no solo porque es importante, sino porque al lector le toca muy desde adentro, muy en el fondo, porque es su realidad también. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que intentar de alguna manera lograr, tocar la realidad cotidiana del lector. La noticia como concepto de la modernidad, digamos, de fin del siglo XIX y principios del XX, también trabajaba con parámetros determinados. Por ejemplo, la idea de tales extensiones, la idea de tal vocabulario, la idea de el no uso de la primera persona, la idea de cuántas horas hombre se necesitaba para hacer determinada información. Yo creo que esos parámetros determinados, obviamente una empresa periodística es una empresa y necesita de alguna manera conocerlos, pero que hay que ser mucho más flexibles. A veces es mejor tener una nota en vez de 3, pero que esa nota tenga efecto. Seguramente ustedes recordarán de los últimos 5 años 10, 15, 20 notas que hayan leído y que les impactaron, y han leído 5.000. Entonces la cantidad no tiene tanta importancia, la potencia informativa, la potencia emotiva tiene mucho más, y a veces los parámetros sobre, digamos, que están dicho como, bueno, uno llega, escribe tales notas, cierra tales páginas, no sirven para generar textos que tengan una eficiencia informativa fuerte. Bueno, después tenemos la idea de la lógica industrial, que vale más el producto que el hacedor. Esto es un poco lo que hemos estado hablando. A veces los manuales de estilo de las agencias, especialmente las grandes agencias que vendían información a todo el mundo, trabajaban una idea de que una foto informativa era esto, una crónica es tal cosa, que no puede haber mezcla entre opinión y información, que la verdad es que no entiendo por qué no puede haber, si está clara, digamos que están en el mismo lugar, y uno entiende que uno es la mirada del periodista y otro es la información. No entiendo por qué no pueden estar juntas, porque en el mundo cotidiano están juntos. Uno no dice pasó esto y al rato dice y yo opino tal cosa, sino que es un todo. Pero bueno, esa lógica industrial sí servía para que una agencia de prensa a lo mejor pudiera ofrecer sus textos
a 5.000 medios en el mundo y todos quedaron razonablemente contentos. Eso es nuevamente una especie de información commodity que ya no nos sirve más y que hay que pensar una lógica mucho más artesanal y menos industrial. Y después repensar la idea de la rapidez como valor en sí mismo. Sin duda, nuevamente, que si somos periodistas y trabajamos en medios, no podemos salir con información 3 días después. Ahora, lo que tampoco tiene mucho sentido es generar legitimidad a través de la idea de que tenemos la noticia más rápido. La legitimidad se logra por tener la noticia mejor. Posiblemente en los países de cada uno de ustedes haya alguna radio, algún canal informativo que siempre ha hecho, digamos, como su lema la idea de nosotros informamos primero, tal radio informa primero. Y la verdad es que informe primero 2 minutos, 3 minutos, 4, no tiene ninguna importancia. Al periodismo le gusta mucho ese tipo, o a los estudiosos del periodismo, de anécdotas, y entonces, ¿quién fue el último periodista que desde Vietnam dijo que caía Saigón? Y está todo bien como anécdota, pero la verdad que es lo mismo, que lo haya anunciado tal periodista a las 13:05 o el otro a las 13:08, a mí como lector me da lo mismo. Ahora, no me da lo mismo de la forma en que me lo contó, de la forma en que yo me di cuenta de que ahí terminaba, por ejemplo, una época. Entonces, eso sí es importante. A esta forma de ser periodismo, digamos, de la modernidad, de fin del siglo XIX y todo el siglo XX, podríamos proponer una forma un poco diferente, una nueva cultura del periodismo. A lo mejor la llamamos periodismo narrativo, a lo mejor le damos otro nombre, y que trabaja técnicas que seguramente ustedes las han utilizado, las han visto, pero que uno tiene que tenerlas presentes porque muchas veces la dinámica de la redacción cotidiana hace que uno se las olvide porque llevan un poquito más de tiempo. Por ejemplo, una lógica calidoscópica, que es trabajar las noticias de diferentes sujetos. Nuevamente, no es lo mismo si hablamos de el incendio de una casa en tal lugar, lo que ve la policía o los bomberos, lo que ve el barrio. A lo mejor dicen esa casa se incendió porque ahí estaban haciendo pirotecnia artificial, o por lo que fuera, o a lo mejor al contrario, porque era gente muy pobre que nunca podía tener un sistema de gas para calefaccionar más o menos eficiente. La vida de la persona, si es que alguien murió, si no, si cómo quedó destrozada, qué pasa con esa casa y con los recuerdos que había ahí, qué pasa con reconstruirse en otro lugar, se van a quedar ahí, se van a ir a otra parte, va a haber una política pública que va a decir a partir si hubo un incendio porque hubo este problema de seguridad, lo vamos a evitar de esta forma. Tiene que haber una mirada calidoscópica, tiene que haber distintos puntos de vista para contar la realidad. Tiene que haber vivencialidad, no me alcanza con nuevamente saber si X cantidad de personas murieron en el incendio, si eran adultos o si eran chicos, no me alcanza saber en qué lugar era, no me alcanza saber qué dicen los bomberos respecto de si el fuego ya está apagado o queda aún algún riesgo de algún foco. Yo necesito conocer la mirada de la persona que fue afectada por el incendio. A veces yo titulo también esto como la idea de un rompecabezas, construcción escena por escena, porque estamos acostumbrados a que en el relato informativo todo tenga que cerrar, todo tenga que ser como una especie de cuento muy bien armado, donde no haya nada que desentone. A veces lo podemos lograr porque es así lo que estamos narrando, y a veces la realidad es muy caótica, no podemos saber qué pasó. Y si todavía no podemos saber qué pasó, yo prefiero hacer una construcción escena por escena, donde diciendo, en este momento, supongamos en tal manifestación pública, sucedió esto ahora, después llegó la policía, después pasó esto, después dijeron lo otro, y que cada uno vaya armando ese rompecabezas de la manera en que le parezca más justo, porque si yo periodista no tengo todavía la forma de entender qué pasó, no tengo por qué, por un prurito profesional, dar a todo una lógica de cierre, cuando esa lógica no cierra, y a veces es así, hay cosas que uno no las termina de entender porque pasaron, o a veces se tardan meses o años en saber qué pasó. Entonces no hay que tener miedo a dar una información donde uno tiene
partes, escenas, postales de qué es lo que sucedió, pero que después no se termina de entender algunas partes que articulan esas escenas, porque directamente todavía no dimos con eso. Y también es parte de la realidad no saber qué estuvo pasando o por qué algo se desencadenó de tal forma. Creo también que en esta nueva cultura del periodismo hay que trabajar mucho la relación entre la forma y el fondo, algo que nuevamente está bastante ajeno a las carreras de periodismo, donde se trabaja mucho el fondo, lo que uno quiere comunicar, y poco la forma. Yo creo que hay una cuestión gestáltica entre los dos, de unidad. Cuando uno trabaja la forma, el lenguaje, los personajes, los climas, el eje narrativo de alguna manera lo puede incorporar, está generando una potencialidad mucho mayor en ese texto, y entonces eso también se comunica, eso también se expresa en el fondo. No es lo mismo contar un accidente en el que murieron 10 personas dando los datos, que contar ese accidente en el que murieron 10 personas con una forma narrativa que emocione, que hable de las vidas perdidas, que hable de futuros truncados, y de alguna manera haya una alerta hacia el lector, diga, esto también nos puede pasar si no cambiamos tales o cuales cosas. Por eso hay un momento en que la diferencia entre forma y fondo se funden, se comparten. Por último, relacionar, que es un poco lo de la vivencialidad, la noticia con personas concretas. Intentar no hablar en lo posible, a veces tenemos un off the record que no nos permite hablar de altas fuentes o hablar de nos han dicho que, sino que toda información en lo posible tenga una persona, una cara concreta que esté detrás, porque eso genera credibilidad. A veces a los periodistas también caemos en una cierta teoría del rumor, porque el que se dice que está en la calle, nosotros lo transformamos como es sabido, señalan los especialistas, las fuentes del ministerio, y creo que eso tenemos que de alguna manera erradicarlo siempre que sea posible. Por último, y para ir cerrando, cómo trabajar el periodismo narrativo en las redacciones, si es que también consideran que de alguna manera es el momento del periodismo narrativo. Yo creo que ante todo tiene que haber esta actitud narrativa con los elementos que fuimos mencionando. Nuevamente, a lo mejor no van a tener 2 meses para hacer la nota del periodismo narrativo, pero ya con tener una mirada más abierta y saber que hay que buscar y que hay que tener ese tipo de testimonios y hay que tener ese tipo de escritura, uno se va teniendo una actitud narrativa que potencia el texto frente al texto clásico de las 5 Ws o 6 Ws que podría haber hecho tiempo atrás. Tener cuidado en confundir el periodismo narrativo en lo que en muchas redacciones se llama la nota de color. La nota de color es como, volviendo al caso del incendio, uno toma a un vecino, toma a una persona que fue afectada y en 5 renglones, en 10 renglones, le ponen una fotito y algún texto menor de no sé qué voy a hacer, mi vida está destrozada, y eso no dice nada, porque si son 3 palabras y una foto llevado como un texto lateral, queda absolutamente marginado. Lo que hay que hacer es convertir eso en texto central y trabajando, como decíamos antes, forma y fondo desde un mismo lugar. Si nosotros pensamos que el periodismo narrativo es una columnita, una pequeña nota de color lateral para dar cierta presencia humana, estamos cerrándole. Lo que tenemos que llevarlo es al lugar central. Tiene que haber, y esto sé que es difícil en muchas redacciones, una ética compartida entre editores y redactores. A veces hay redacciones donde pareciera que un redactor para ascender tiene que ser editor, y a lo mejor ese redactor tiene capacidades narrativas muy buenas, pero no capacidades para pensar una sección o una página, y viceversa con el editor. Y surgen ahí rispideces que, digamos, el editor puede pedir al redactor que traiga más material y más rápido, y el redactor no lo quiere hacer porque siente que si lo hace con esa forma está devaluando el trabajo que hace. Creo que eso necesita de alguna manera que haya una conducción en la redacción y una cierta épica compartida entre editores y redactores que digan, esto es lo que queremos hacer para que nuestro espacio, nuestro diario, nuestra sección tenga una potencialidad, una fuerza,
un puente con el lector muy fuerte. Es muy difícil hacerlo desde una sola persona. Es posible en algunos espacios, en algunos textos, pero obviamente se hace mucho mejor si esa épica se comparte, si es de la redacción, si es de la sección. Creo que tiene que haber espacios de formación en las redacciones, y no hablo de espacios faraónicos y costosos, pero por ejemplo hay muy pocas redacciones que tienen hemerotecas o que están suscriptos a revistas donde hablan de este tipo de tendencias. Me parece que muchas veces uno olvida que en muchos países, por ejemplo, una persona se recibe de médico y tiene cada tantos años que rendir un examen para mostrar que está al tanto de las nuevas terapias, y así con distintos oficios. El periodista, digamos, más allá que se reciba o no, no tiene ninguna obligación de formación constante. Obviamente no voy a la utopía de que haya una obligación, porque yo creo que eso depende de cada uno, pero tiene que haber espacios, sin duda, en las redacciones donde el periodista sienta que puede de alguna manera buscar una especie de ping-pong académico, de pensamiento o de oficio, en el cual pueda repensar, modernizar, innovar sus técnicas de trabajo. Muchas de estas cosas que ya no son costosas, a veces pueden ser ligeramente más costosas, pero básicamente no lo son. Lo que sí habla de una mirada de trabajo, de una preparación, de una planificación. Y de todas formas también hay que tener en cuenta otra cosa, que respecto de costos, el peor costo es tener un texto no leído. A mí no me sirve como editor ni como dueño de un medio tener un diario, perdón, que cierra muchos textos y muy rápidamente, pero que el lector no lo lee. Prefiero tener menos páginas, pero prefiero que esas páginas generen el puente con el lector. Y por último, pensar también que en esta cuarta dimensión del periodismo, llamo cuarta dimensión a lo interactivo, digamos, donde se suma además de lo escrito, la voz y la imagen, la parte digital, interactiva, somos un poco gestores de comunidad. Entonces, cuando trabajamos algún tipo de temas, tenemos que pensar también cómo incorporamos a la comunidad, al lector, a lo que estamos haciendo. Sé que es una cuestión que a veces lleva tiempo, en algunas redacciones grandes hay personas especializadas en eso, en otras no, pero al menos hay que tenerlo como guía. El lector ya no es la persona, el periodista ya no es la persona que entrega un texto y dice me voy a mi casa. El periodista continúa ahora envuelto, vinculado a ese texto a partir de todas las redes sociales, y es algo que tenemos que tener presente. Bueno, básicamente esto es la presentación que quería hacer yo y contarles por qué, por todo lo que dije, me parece que el periodismo narrativo nos ofrece una oportunidad muy interesante en este momento en las redacciones. Agradecerles la presencia de ustedes y espero las preguntas si es que las hay. Bien, gracias Daniel. Tenemos aquí, no sé si Lolimar quiere hacer una pregunta. ¿Nos puedes confirmar, Lolimar, si te puedo dar el micrófono para que nos digas la pregunta? Un momento. Dime si puedes. ¿Estás escuchándonos, Lolimar? Lolimar. Lolimar, ¿puedes hablar? Muy bien, entonces Donatella dice que tiene pregunta. Te damos el micrófono, Donatella. Bien. Escucha, Donatella, ¿puedes hablar? Donatella, ¿puedes hablar? Tienes el micrófono. Donatella, una vez más. Bueno, déjame ver si rápidamente veo alguna pregunta, Daniel, de las que están por acá. A mí me gustaría saber, en lo personal, porque tú dijiste de que a veces el periodismo narrativo es considerado un lujo en algunos medios, pero yo me pongo a pensar en esta época en donde se habla de síntesis, de escribir para la web, en frases cortas. Tú miras al periodismo narrativo como más afín
formatos electrónicos o sigue siendo una cuestión de periodismo impreso? Porque sabemos que en los formatos electrónicos hay más espacio, hay más extensión para el periodismo y la literatura, pero al mismo tiempo nos da la impresión que el lector del impreso es más tolerante, tiene más tiempo. ¿Cómo evalúas eso? A ver si te entendí muy bien, porque tuve problemas con el micrófono y no te escuchaba bien. Tú me decías si siendo que el periodismo narrativo puede funcionar bien en la esfera digital. Sí, exactamente. Eh, yo creo que sí, porque me parece que puede funcionar en la esfera digital como puede funcionar también en radio y en televisión. Me parece que básicamente es una actitud, es incorporar a los protagonistas, al contexto, y en la parte digital, sin duda, generar comunidad también con los lectores. Es cierto que nosotros estamos muy con una tendencia de decir en la web es corto, en la web se lee rápido. Ahí tenemos el famoso tema del huevo o la gallina. Se lee rápido y se lee corto porque lo que estamos dando son noticias flash y porque todo es urgente y porque todo tiene que ser cambiado y hecho un update muy rápidamente, o también hay posibilidades de que la gente lea textos más largos. La experiencia mía, al menos con la sección que publico en Clarín, son textos bastante largos, estamos hablando de 10.000, 12.000 caracteres, que para un medio hoy es, y sin embargo en la web está teniendo bastante debate y bastante participación de los lectores. Yo haría otro eje que no pasa tanto por el largo o lo largo o lo corto, sino que pasa por la potencia emotiva, informativa que tenga ese texto. Si tiene esa potencia, yo creo que se lee. Si nosotros pensamos, porque a veces podemos tener un texto o un medio que realmente va a un público con un bajo nivel de lectura, podemos generar también dos versiones, una versión que es más corta y después poner el texto completo, se accede a través de tal link. Pero la verdad es que yo creo que la noticia corta, un poco unimembre, de alguna manera aleja al lector. Es importante, a mi juicio, solamente cuando hay algo urgente que hay que darlo. Si no, no estoy tan de acuerdo con que esa tendencia es la tendencia, obviamente desde mi punto de vista. Bien, Daniel, tenemos a Donatella que parece que ya tiene su micrófono disponible. Adelante, Donatella, tu pregunta. Ok, no sé si ahora sí me escucha. Sí, te escucho bien, Donatella. Ok, don Daniel, muchísimas gracias por esa interesantísima charla. Volviendo al punto inicial de su exposición, hablaba cómo puede el periodista hacer ese toque personal sin rayar en el amarillismo. Utilicemos el término amarillismo, sé que es un poquito pasado de moda, pero todavía ilustra un poco eso. Hay un caso muy concreto, un periodista de Televisión Nacional de Chile reportó desde la zona del incendio en Valparaíso en estos días cómo afectaba a los niños en especial el drama del incendio, se iban a quedar sin viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, ese reportaje, que resultó a mi juicio bien interesante y dentro de lo que usted mismo nos estaba explicando esta mañana, fue tildado de amarillista, que cómo se le ocurría a ese hombre hacer aquella cosa a los niños, las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que eso se abre la polémica. Yo al único amarillismo que le temo es al amarillismo de la mentira, al que no dice la verdad, y al amarillismo que por ahí puede ser morboso, especialmente cuando hay veces hay cuerpos, cadáveres, y entonces se muestra parte de ese cuerpo torturado o flagelado. El resto, la verdad, es que no estoy de acuerdo con que es amarillismo. Pues uno se tendría que preguntar qué es amarillismo. El amarillismo es vender mejor la noticia, venderla en el buen sentido de la palabra, o sea, hacerla apta para que la gente entienda que hay algo importante ahí. Si es eso, yo no le tengo miedo al amarillismo. Y creo que también hay un tema de clase social ahí. Uno toma muchas veces la idea de que el amarillismo es algo muy trabajado por los medios populares, para los sectores más bajos de la comunidad. Y a lo mejor hay temas que son tan amarillistas, por ejemplo, cuando uno lee en publicidad o en notas de revistas femeninas, por ejemplo,
use tal crema dermatológica y en 5 semanas véase 5 años más jóvenes, es absolutamente amarillista porque aparte no es cierto, ahí sí ya directamente está comprometida la verdad, y sin embargo no es leído como amarillo. Entonces, obviamente depende de cada uno. A mí me parece que el tema de los chicos que se quedan sin casa y que pierden el ámbito al cual ellos estaban acostumbrados es de una potencia, digamos, informativa para explicar lo que sucede muy fuerte. Yo lo hubiera dado claramente, no creo que la información tenga que ser despersonalizada. Ahora, bueno, que alguien pueda pensar diferente también lo entiendo, pero mi punto de vista sería defender, a grosso modo, sin haberlo visto, lo que hizo ese periodista. Muy bien, Daniel, te quería molestar con una pregunta más que una pregunta es pedirte una descripción de qué debe de esperar una persona que se inscriba en el taller que vas a dar aquí en Miami de 3 días sobre periodismo narrativo. En una hora has abordado bastantes temas, obviamente ha sido una charla muy útil y lo dicen los participantes, pero digamos, la persona que se inscriba en tu taller aquí en Miami, el taller de 3 días de trabajo, ¿qué puede esperar? Bueno, el taller está pensado como en distintos módulos. Va a haber, durante los 3 días va a haber alguna pequeña charla como la que hicimos hoy sobre temas de periodismo narrativo en la práctica de la redacción. Y después vamos a trabajar mucho, quizás sea la parte central, textos, con la idea de que la corrección y la corrección en grupo puede servir para aprender a redactar mejor, a hacer mejor nuestras capacidades narrativas. Entonces lo que yo les pido a cada uno es que unos 10 días antes de empezar el seminario me entreguen un texto de periodismo narrativo que ya haya sido publicado o que lo escriban especialmente para el taller. En todo caso, quienes se inscriban después ustedes o se comunican conmigo y le damos bien las características, pero es un texto de alrededor de 10.000 caracteres, donde justamente haya protagonistas, haya contexto, haya clima, y la idea es, en esos 3 días, ir haciéndole algunas correcciones a partir de ideas que puedan surgir de mí o de otros miembros que participen del seminario, para ver, bueno, cómo se pueden acentuar las potencialidades narrativas de una información. Básicamente eso es en esos dos módulos, la parte más teórica sobre el periodismo narrativo en las redacciones y la parte práctica de la escritura del texto narrativo es lo que nos va a ocupar estos 3 días en Miami a fin de mayo. Bien, han surgido 2 preguntas más que vamos a sintetizarlas en unas y tiene que ver con cuál es tu evaluación sobre cómo reaccionan las audiencias y los anunciantes o los avisadores al buen periodismo narrativo. Y enseguida Ignacio, eso pregunta Guido Rodríguez, y enseguida Ignacio dice, ¿cómo evalúas también la ausencia de la crónica en la mayoría de notas periodísticas y en las redacciones? Creo que tiene que ver más que nada qué sabes, si puedes compartir algunos datos de cómo el buen periodismo narrativo puede servir para enriquecer el contenido de los medios, que si hay alguna estadística o alguna forma de algunos factores claros que así lo demuestren. Yo creo que a partir del periodismo digital se conoce un poco más el tema de la audiencia del periodismo narrativo. La verdad es que yo no tengo cifras generales, puedo tener cifras muy específicas vinculadas a mi trabajo en Clarín y a la sección que hago, y que tenemos buenos índices de lectura por internet y muchas veces estamos liderando la sección, a veces sí, a veces no, obviamente, depende también del tema, pero que no estamos en absoluto a la cola de la lectura. ¿Cómo toma esto el avisador? Ahí soy un poco más escéptico. Yo creo que a veces puede haber algún tipo de anunciante premium que puede querer tener una participación en este tipo de periodismo, aunque en esta época, y más pensando en los medios digitales, es muy difícil lograr eso, y en general lo que se hace es vender el medio digital en general, y quizás si hay algún evento, es un evento de una potencia económica muy fuerte, el Mundial de Fútbol, o alguna cosa muy específica, un recital de un grupo, no sé, de Madonna que estuvo por acá, y entonces
tiene su sponsor para ser presentado en nuestra página web. Pero pensar que vamos a tener un sponsor específico para el periodismo narrativo, sacando que sea una cosa muy, por ejemplo, no sé, algún banco para su sector premium o algo así, que lo vea como nosotros le ayudamos a pensar la noticia, que conozco algún caso en pañales. Creo que hay algo para investigar por ahí, para profundizar, pero la verdad es que sería mentiroso decir que es tendencia. Y respecto de la otra pregunta, respecto de la ausencia de crónicas, de la mayoría de notas periodísticas, creo que bueno, que eso es lo que provoca en gran parte que el lector se vaya alejando. La información seca, la información fáctica, la encontramos no solo en los medios, sino en muchos otros espacios hoy día. Entonces, si nosotros no agregamos algo más, va a ser muy difícil que podamos mantener ese vínculo que durante mucho tiempo nos unió con los lectores, porque bueno, éramos prácticamente los únicos, ¿no? Ahora tenemos un desafío muy grande, compartimos nuestro poder emisor con redes sociales, con portales genéricos, con radios por internet, con radios de potencia comunitaria, con el cable. Entonces creo que es un error no darle al menos una cierta actitud de crónica a las notas más informativas. Muy bien, no te seguimos molestando más, ya ha dado bastante de ti en esta presentación, Daniel, excelente. Lástima que parece que han sufrido problemas de audio algunas personas, pero siempre les repito, este es un asunto de banda ancha de cada país y es difícil que mantener una transmisión durante más de 360 minutos sin problemas. Ha sido una gran sesión, sin duda. Las evaluaciones, tú las pudiste ver, Daniel, casi un 60% de los participantes te evaluaron entre 10 y 9, tuviste un solo 7. Así que... Exageran. Es mi familia que está mirando. Y eso es lo más bajo que llegaste. Te agradecemos mucho una vez más a todos desde el Centro Digital del Instituto de Prensa de la CIP, en nombre del equipo técnico que preside Ricardo Trotti, el director, Emilio Sánchez, Alfonso Juárez y yo, Horacio Ruiz, le damos las gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos, a la gente, a todos ustedes en la CIP y a todos los participantes.